38 queremos dar cuenta de un tema internacional que se ha producido en el Medio Oriente, que es una situación entre grupos palestinos de la Franja de Gaza al sur de Israel, en la frontera con Egipto, y el Estado de Israel. Ha habido un ataque dirigido por el grupo palestino llamado Hamas y una réplica del Estado israelí. El ataque de Hamas ha conducido a la tentativa de controlar una base militar israelí en territorio israelí con la toma de secuestros civiles, lo cual ha sido rápidamente repudiado por la Unión Europea. Israel ha contestado bombardeando la Franja de Gaza, que como sabemos es un pequeño territorio con 2 millones de habitantes palestinos, lo que significa la más grande concentración demográfica del mundo. Es un problema no resuelto desde hace muchas décadas. Queremos tener una opinión y para eso hemos tomado contacto con un internacionalista como es Ramiro Escobar, que nos va a poder decir lo que ha recogido sin duda de sus interlocutores en el terreno y también de lo que la prensa internacional lleva publicado sobre este tema, que es tanto más importante, que puede tener una influencia general en el mundo, en el estado de polarización y de enconos que ya estamos viviendo. Ramiro, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto saludarte en esta turbulencia tan preocupante. Sí. Cuéntanos, por favor, qué hechos objetivos podemos referir para que el público de RPP comprenda lo que está sucediendo. Bueno, este ataque masivo de parte de Hamas, que ojo, es un grupo islamista radical que comete actos terroristas dentro del territorio palestino, pero que no representa, desde el territorio palestino, perdón, pero que no representa a toda Palestina, ojo, ¿no? Un error ahorita rotular a todos los palestinos como terroristas. Pero esto se da en el contexto de que, por ejemplo, hay serias turbulencias políticas al interior de Israel, ¿no? Lo que puede provocar hacia afuera y concretamente hacia Hamas la imagen de que Israel está en un momento débil institucionalmente. Incluso había en las protestas oficiales del ejército israelí protestando. Por otro lado, se da en el contexto de un gobierno israelí bastante duro, ¿no? Que prácticamente había cerrado las negociaciones con los palestinos o las había reducido al mínimo, también en el contexto de un acuerdo en marcha promovido por Donald Trump para que algunos países árabes normalicen o establezcan relaciones con Israel, como Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, yo tengo la impresión que Hamas ha hecho una lectura compleja, detallada del momento y, ojo, lamentable y tristemente el servicio secreto israelí, que es tan eficaz, ha tenido un momento impresionante de descuido, porque ha llegado a haber incursiones dentro del territorio israelí y eso no ocurría hace muchos años. Había lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel, pero incursiones de milicianos palestinos en territorio israelí no había hace mucho tiempo, ¿no? Y esto ha provocado lo que tú has comentado hace un momento, ¿no? Estos secuestros que van a traer una cola impresionante, porque van a provocar una situación de tensión como ocurrió antes, pero además la respuesta israelí va a ser muy dura. Y lamentablemente yo creo que se puede venir un tiempo de espanto en la región, incluso con la reacción de otros países que indirectamente o casi directamente están involucrados en este conflicto, como Irán, ¿no? Bueno, la prensa internacional da cuenta que hay 70 israelíes muertos, es un número mayor al que se ha registrado en ningún ataque de las últimas décadas, y al menos 200 palestinos muertos. Eso es lo que veo en algunos titulares. Hay un comunicado ya publicado hace menos de media hora por la Cancillería peruana, permíteme darle lectura. El gobierno del Perú condena enérgicamente los ataques terroristas perpetrados por el grupo Hamas contra el Estado de Israel en las recientes horas y se solidariza con el pueblo israelí, las víctimas y sus familiares. Asimismo, ratifica de manera tajante su rechazo al terrorismo en todas sus manifestaciones. Hace un llamado urgente a todas las partes involucradas para el cese inmediato de la violencia y a abstenerse de cualquier recurso que conlleve a un mayor nivel de confrontación. Vuelve a reafirmar su compromiso con el proceso de paz entre
entre Israel y Palestina de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones emanadas de las Naciones Unidas. El gobierno del Perú, concluye la Cancillería, se mantiene alerta al desarrollo de los hechos en la zona y ha instruido a su embajada en Israel a que brinde la asistencia necesaria a cualquier requerimiento de asistencia a nuestros connacionales que pudieran haber sido afectados. Eso es lo que la Cancillería peruana dice, haciéndose eco de las informaciones de las que disponemos hasta ahora. La clave acá es el grupo Hamás. ¿Qué nos puedes decir sobre este grupo, por favor? Bueno, el grupo Hamás aparece en Palestina en los 80, concretamente en la Franja de Gaza, que en ese momento todavía estaba en parte ocupada por Israel. Y Hamás hace algo que hasta entonces no había tenido mucho peso en la resistencia palestina, y es que la resistencia palestina, si bien tenía ingredientes religiosos y laicos, Arafat era más laico que religioso, no tenía ese combustible, digamos, religioso que puede no solo pedir que Israel se retire, sino invitar a la gente que está desencantada por la ocupación israelí de territorios palestinos a que meta dentro de su imaginario, su práctica y su forma de entender el conflicto la cuestión religiosa. Y entonces Hamás es un grupo islamista, lo que aspira es a extender esa forma de ver el mundo entre los palestinos que sufren la ocupación. Entonces eso crea una nueva atmósfera, Fernando, porque lo que hace Hamás, y yo lo he podido ver incluso en el terreno un par de veces, la última no hace mucho, es persuadir a las personas casi al modo de una predicación de tipo evangélico, para que lo entendamos en nuestro medio, en barrios pobres, en barrios deprimidos por la ocupación, y entonces eso ha hecho que se sumen muchas personas a su causa y finalmente controla la Franja de Gaza. Hay como dos gobiernos palestinos, uno en la Franja de Gaza y otro en Cisjordania que conduce Mahmoud Abbas. Y además Hamás tiene este brazo armado y tiene también una infraestructura institucional en la Franja de Gaza. Eso es difícil de comprender. La mayoría de gente solo lo ve como un grupo armado y no es así, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto y en el contexto de que el gobierno palestino ha sido acusado muchas veces de corrupción, incluso llegó a ganar unas elecciones para el Parlamento israelí y obtener mayoría en el Parlamento. Entonces es un actor importante, ¿no? Influyente, sobre todo en la Franja de Gaza, pero insisto, esos ataques no representan al conjunto de la población israelí, a pesar de que el presidente Abbas palestino ha dicho que entiende el derecho de los palestinos a defenderse. De acuerdo. Ramiro Escobar, internacionalista, profesor universitario, muchas gracias por estas explicaciones. Quiero destacar el rápido comunicado publicado por la Cancillería del Perú, que, de acuerdo a nuestra tradición diplomática antigua, habla de Israel y de Palestina. El Perú ha respaldado las resoluciones de la ONU que hallan que la manera de resolver este viejo conflicto que data del año 48 es el reconocimiento de dos estados diferentes. Por eso se habla de Israel y Palestina, pero naturalmente, independientemente de la situación militar que haya, hay un crimen de guerra que no puede ser justificado bajo ninguna circunstancia, que es el secuestro de civiles. Puesto que es algo que hemos conocido en el Perú, tenemos que repudiar este punto con la mayor determinación y naturalmente esperar que de parte y otra se imponga la moderación y que no complique aún más este conflicto, la situación tensa que el mundo vive con frentes de batalla en otras regiones. Muchas gracias por su sintonía y que tengan todos, pese a esta mala noticia que estamos dando, un feliz fin de semana. Y quédense ahora con nuestro compañero Jesús Vélez.